Me llegó una carta por correo y cuando la abro me doy cuenta que son los impuestos de las propiedades, pero me parece como que un poquito alto en comparación a lo que estaba pagando el año pasado. Y me preguntaba si había alguna manera de poder negociar eso o hablar con aquellos representantes que sacan esos cálculos y ver cómo puedo bajarle un poco a eso, porque al final del día me parece como que un cambio muy drástico. ¿Ese es el dilema por el que estás pasando hoy en día? Pues déjame decirte que llegaste al episodio correcto, porque justamente hoy vamos a hablar de eso. Hola a todos, bienvenidos de nuevo a otro episodio en Novarize Latino, y para aquellos que se están sintonizando por primera vez, este es tu canal de inversión en bienes raíces. El día de hoy vamos a hablar acerca de las negociaciones de los impuestos de las propiedades, ¿no? Y para aquellos que se preguntan, oye, pero cónchale, ¿por qué es tan importante estar siempre pagando impuestos? Pagamos impuestos por aquí, pagamos impuestos por acá. Y pues es una cuestión muy sencilla. O sea, el gobierno busca crear fondos, necesitan fondos, y la mayoría de los impuestos se utilizan para pagar por el transporte público, para subsidiar las escuelas públicas, arreglar las carreteras, los parques. Por eso que tenemos la oportunidad de salir y vemos los parques relativamente limpios. Hay personas del aseo que se encargan de mantener esa limpieza y ese orden alrededor, y todo eso viene a través de nuestros impuestos. Y la manera como lo hacen es que simplemente ellos determinan el valor de tu casa, no el valor del mercado, sino el valor para poder calcular o sacarle los impuestos, y basado en esos ellos simplemente te mandan una tasación, un correo regular, así una carta así bien a lo old school, y cuando abres esa carta simplemente te das cuenta, ok, esos son los impuestos que estás pagando este año, este es el impuesto que estamos proponiendo para el año siguiente basado en X, X y X, ¿no? Si estás de acuerdo, simplemente no tienes que hacer nada, pero si estás en desacuerdo y te gustaría negociar este proceso, eres bienvenido a llamar a un cierto número o a mandar un correo electrónico a cierto número o simplemente mandar una carta. Entonces, esa experiencia me sucedió el año pasado y muchos de ustedes se quedaron como que pendientes a ver qué pasó, si logré negociar, y resulta que sí logré hacerlo. Entonces, para darle los detalles, lo que vamos a hacer es que nos vamos a ir a la tableta para explorar más el proceso en cómo lo hice. Y bueno, estamos aquí, el proceso de negociación o de apelación, aquí se le llama appeal process. Aquí es cuando ustedes hacen una apelación para pedir que o le bajen los impuestos o tratan de negociar con la persona que le hizo la tasación para que simplemente puedan llegar a un punto común en donde tanto tú como la persona que te hizo la tasación esté feliz. Entonces, la manera como yo le hice es que yo recibí cartas, como algunos de ustedes sabrán, tengo inversiones en la Florida y tengo inversiones en Alabama. Entonces, la manera como sucedió todo esto es que primero yo recibí cartas de Alabama, ¿no? Entonces me propusieron, oye, estas son las tasaciones que hicimos basadas en ventas comparables recientes. Entonces, a veces puede que ellos tengan unas ventas recientes, vamos a decir, de los últimos 12 meses, pero hay veces que la zona es tan estática porque la gente compra y se queda ahí un buen tiempo y simplemente no hay movimiento. Entonces están basando sus tasaciones en números comparables de hace 2 o 3 años atrás, pero todos los años el gobierno cumple con esa función de siempre salir y ver si hay algunos cambios en el mercado para darte la tasación más exacta, de tal manera que si las casas subieron de valor, obviamente el gobierno también va a querer su porcentaje y colectar más impuestos. Y si la tasación no ha cambiado o se mantiene igual o hasta llegan a veces a rebajarte los impuestos. Entonces, como sucedió, es que simplemente, vamos a decir, en el complejo de 17 propiedades que yo tengo, me mandaron una tasación y la lista, ¿no? Entonces, por esta propiedad te vamos a cobrar tanta cantidad de dinero, por esta te vamos a cobrar tanta, por esta te vamos a cobrar tanta, por esta
tanta, ¿no? Entonces cuando yo recibí esa carta, yo noté que había como que cierta discrepancia, porque por lo general esas propiedades están bajo el mismo complejo y las características son relativamente similares. Entonces lo que vi es que, por ejemplo, vamos a decir, la tasación por esas casas era como que el triple del valor de lo que valían estas, y yo decía, bueno, eso no está correcto. Entonces lo que hice fue inmediatamente agarré la tarjeta, porque normalmente te envían una carta y te envían la tarjeta de negocio con el contacto de la persona que hizo la tasación. Entonces lo contacté y yo le dije, ¿sabes qué? Yo creo que esos números no están correctos, me gustaría pedirle, por favor, educadamente, que vuelva a hacer una tasación. Y obviamente cuando tú vas a pedir a que la persona vuelva a hacer la tasación, tienes que tener suficientes evidencias. No puedes decir simplemente, oh, es que opino que están muy caros y ya. No, tienes que tener algo con qué negociar. Entonces en mi caso fue que yo vi que las tasaciones de estas propiedades en particular se mantuvieron bien constantes en comparación a los impuestos del año pasado. Entonces yo dije, no entiendo por qué la tasación en estas propiedades salieron tan altas si más bien tienen las mismas características, la misma cantidad de habitaciones, el mismo estado. Entonces creo que requiere de algún tipo de negociación, al menos que usted tenga una razón al por qué decidió darle un valor un poco más alto. A lo mejor hay cambios en esa zona en la cual yo no estoy pendiente o no sé que han hecho en los últimos meses, pero yo sabía que no habían hecho cambios, porque antes de yo hacer esta negociación, yo contacté a mi administrador de propiedades y él me dijo, no, todo se ha mantenido relativamente igual, no se ha cambiado nada. Entonces esta persona lo que hizo fue que simplemente agarró y me dijo, dame unas semanas y voy a volver a hacer la evaluación a ver qué pasó. Y dicho y hecho, no se tardó una semana, pero se tardó unos cuantos meses, pero al final del día me mandaron la respuesta y lo que hizo fue que hizo un reajuste y estas propiedades fueron relativamente comparables a los números y fue una tasación uniforme a nivel de todas las propiedades que estaban bajo ese complejo, ¿no? Al mismo tiempo también tengo otras propiedades en otras zonas diferentes fuera de este complejo. Y sí noté que para estas propiedades en la otra zona, entonces vamos a colocar aquí otra zona de Alabama, se duplicaron y a veces hasta se triplicaron. Entonces habían unas en donde se duplicaron y también se triplicaron, ¿no? Se triplicaron. Entonces lo que sucedió en este caso, hablé con mi administrador de propiedades y lo que él hizo es que simplemente contactó a varios propietarios, varios inversionistas que estaban igual a esta misma zona para que colectivamente lograran ponerse de acuerdo en una tasación y decir, sabes que este número está muy alto, entendemos que el valor de esta zona ha mejorado a través de los años y sí, tienen razón, porque han construido varios centros comerciales, han llegado restaurantes, otros inversionistas de afuera y han construido negocios en esta zona en particular y por ende eso causa que el valor de las propiedades en esa zona pues tienden a subir y es lo más apropiado. Y cuando las propiedades suben, como les dije, el gobierno también va a querer su porcentaje, su pedacito de esas ganancias, ¿no? Entonces lo que hicimos fue que colectivamente en esa asociación de todos los demás inversionistas llegamos a un punto promedio en el que todos estaban contentos y si sabes que basado en esto y en las rentas del mercado, las rentas no llegaron a subir al mismo nivel y más con todo lo que está sucediendo con la pandemia. Entonces no estamos opuestos a que ustedes suban los impuestos, pero no estamos de acuerdo con que sea un número tan alto. Estaremos dispuestos a colaborar si nos suben X porcentaje. Entonces mientras que en la área donde se triplicó logramos bajarle a 1/3 de los impuestos que la ciudad había propuesto, mientras que aquí le logramos bajar por ahí un 50%. Y entonces al final todo el mundo está contento, la ciudad, el pueblito logró conseguir su aumento en los impuestos y nosotros como propietarios, como inversionistas, también logramos mantener los impuestos de una manera que se mantuviese relativamente factible para nosotros, rentables para nosotros, porque al final del día, cuando estamos rentando, pues al final uno siempre busca tener algo de ganancia y no quedar en negativo, el famosísimo cash flow, ¿no? Entonces cash flow acá. Entonces esta fue la dinámica en Alabama. Con la Florida la dinámica fue un poquito diferente y fue por lo siguiente. Entonces en la Florida tengo un conjunto de casas unifamiliares, ¿no? Lo que le dicen acá en Estados Unidos single family homes. Entonces tengo aquí single family homes, la famosa SFH. Entonces estas casitas que yo tengo están esparcidas por medio de la Florida, ¿no? Y entonces cada vez que hacen una
una tasación la hacen de una manera individual, a diferencia de acá que lo hacen por el complejo directo, pero igual cada casa mantiene un valor por separado. Entonces yo notaba que de una zona a otra había una diferencia muy grande. Entonces en una zona X se mantenía relativamente estable, pero en la otra zona como que se duplicó y yo no entendía el por qué. Entonces simplemente agarré la carta que me enviaron, llamé al número general que tenían y les di la dirección de la propiedad. Esta propiedad está ubicada en la zona tal, y entonces enseguida te dan el dato, o la persona que te hizo la tasación se llama tal y lo puedes conseguir a este número. Y así fui llamando casa por casa para ir investigando. Y obviamente empecé por la casa que estaba más cara, y esa persona y yo empezamos a establecer nuestra relación, empezamos a hablar por teléfono y yo estaba tratando de entender cuál era el proceso, porque yo le decía, bueno, me parece como que un poquito exagerado el aumento de esos impuestos porque tengo una propiedad en tal zona que está relativamente cerca, estamos hablando del pueblo de al lado, y como que en este pueblo no pasó nada, pero en este pueblo surgió como que un aumento como muy grande, ¿no? Y entonces la manera como ellos lo hicieron, obviamente, una vez más, se basan en comparables, y resulta que esa área en particular tuvo unas ventas muy recientes, y debido a todo lo que estaba pasando con la pandemia, tuvieron varios como que bidding wars, lo que dicen acá, bidding wars, que es cuando las personas tienden a venir a comprar, diríamos que con las emociones, y dicen yo quiero esta casa y no me importa pagar de más. Entonces si el propietario quiere vender la casa por $100,000, llega una persona y dice, sabes que yo la quiero, te doy los 100,000, pero resulta que llega otra persona y dice, sabes que a mí también me gusta muchísimo y yo te voy a dar más de esos 100,000, te voy a ofrecer 105,000, y llega la otra persona, oh sí, yo también la quiero, entonces voy a ofrecer 110,000, 125,000, hasta que el precio empieza a inflarse bastante y estamos entrando como que en una zona con precios que normalmente no hubiesen existido. Entonces, por ese proceso del bidding war, las casas subieron mucho de valor de una manera casi que inmediata en los últimos 3 meses, y debido a eso no tuve como que mucha oportunidad de hacer negociaciones, porque simplemente el muchacho dijo, lamentablemente no puedo y tengo que basarlo en los precios recientes, en los precios comparables. Yo sé que tú compraste en esta zona en este momento, pero lamentablemente una vez que nosotros tenemos unos precios recientes nos tenemos que dejar llevar por esos precios, pero uno nunca sabe, a lo mejor en 1 año, en 2 años las propiedades empiezan a bajar de precio otra vez, y puedas que en ese entonces podamos hacer otra negociación, otra tasación, y podamos lograr bajarte los impuestos, ¿no? Entonces eso fue todo el proceso. Si estás disfrutando este episodio, no se te olvide darle un like para que ayudes a todas las personas que están buscando por este tipo de información tener acceso a este tipo de video. Y mientras te tengo aquí, me gustaría conocer un poco acerca de tu experiencia. ¿Tuviste algo parecido? ¿Cómo hiciste la negociación o simplemente lo dejaste pasar y bueno, te quedó como una lección aprendida y ahora ya sabes que de ahora en adelante puedes hacer esa negociación? Cuéntame, me gustaría saber cuál es tu experiencia. Así que voy a estar pendiente de tus comentarios, y mientras estás aquí, no se te olvide chequear este episodio de acá, la cual te va a ayudar a complementar todo lo que aprendiste en el día de hoy. Te me cuidas. Besitos. Chaito. Bye.